Dios les bendiga una vez más, hermanos. Estamos acá otra vez en este programa. Damos las gracias a Dios porque un domingo más estamos acá. Gracias a usted que nos sintoniza a través de Facebook en vivo, a través de la web. Bienvenidos todos a este su programa. Hoy tenemos un testimonio poderoso. Está nuestro pastor y pastora Cedillos. Y queremos conocer más allá. Queremos que usted conozca un poquito más de nuestro pastor. Y desde ya, pues, bienvenidos una vez más a este su programa. Voy a leer en el Salmo 23 y para hacer una oración de introducción. El Salmo 23, capítulo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos a orar para que sea Dios bendiciendo este programa. Señor, te damos las gracias una vez más por este tiempo en el cual tú nos permites, oh Dios, venir delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio, por las vidas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Gracias, oh Dios amado, porque nos permites traer una palabra, un testimonio que a alguien, Señor, le va a ayudar, que a alguien le va a servir, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y todo lo que hacemos es para honrar y bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Cedillo, en primer lugar, Dios le bendiga. Muchas gracias por sacar de su tiempo para venir acá con nosotros, pastora también. Y queremos, ¿verdad? La iglesia de Dios hoy en día es una iglesia grande. Contamos con 500 miembros, pero no siempre la iglesia fue así. Comenzamos desde 2, 3 familias, pero queremos saber más allá de la vida del pastor. Pastor, ¿de dónde es usted y cuándo supo usted que quería ser pastor? Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, y gracias, hermana Carmen, y a nuestro hermano Rudy aquí en los controles que está dirigiendo este espacio. Amén. Primeramente agradecer al Señor por que nos da la vida, la oportunidad de que estemos acá, y en este momento pues un saludo a todos los que están en sintonía. Saludos para todos, hermanos y amigos que nos ven o nos escuchan. Deseamos que las bendiciones de Dios estén sobre su vida. Bueno, como mencionaba nuestra hermana Carmen, yo quiero basar mi testimonio, mis palabras que voy a dar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Como decía nuestra hermana Carmen, adoramos a Dios y le agradecemos porque la iglesia de Dios Hispana en Owens Mills ha progresado mucho con la ayuda del Señor y también con la ayuda de aquellas personas que en el año 2005 nos reunimos como unas 8 personas e iniciamos lo que hoy es la iglesia de Dios Hispana acá en Owens Mills. Dios nos ha bendecido, nos ha dado un local muy hermoso que contamos hoy día. Es nuestro local, es local de la congregación. Lo disponemos nosotros el tiempo y el día que querramos, porque es nuestro local. Amén. Y un local muy amplio donde hay cupo para muchas personas. Amén. Y ya se nos está quedando pequeño. Ya los días domingos hay mucha asistencia y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Pero como usted decía, hermana Carmen, no todo ha sido fácil. Ha habido un camino por el cual hemos tenido que recorrer, y ya en esta iglesia de Dios Hispana acá nosotros pues llevamos desde el inicio, como decimos, y son 17 años de estar trabajando en la obra. Amén. Y como estaba diciendo, pues Dios nos ha bendecido, nos ha dado muchas bendiciones, de las cuales no es que nosotros nos consideremos que somos dignos ni porque es por nuestros méritos, sino que es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Así que yo siempre que veo todo esto que Dios ha hecho acá, hermana Carmen, es un motivo grande por agradecerle al Señor. No es porque yo sea el mejor de los pastores, ni es porque sea una persona diferente a los demás, sino en realidad es por la gracia del Señor. Amén. Y que Dios ha levantado en esta congregación a muchas personas que han traído un espíritu de trabajo en la obra de Dios, y de esa manera la iglesia ha podido progresar. Así es que gracias a Dios, yo siempre le digo a la congregación, gracias a Dios y a la ardua labor de cada miembro que ha llegado a esta iglesia, es que estamos como estamos, y eso siempre lo vamos a reconocer. Amén. Pero para todos los que nos están escuchando, como yo decía,
mi testimonio siempre y en todo momento, a veces yo solo y con otras personas lo digo, que es una gracia y una misericordia de Dios grande, porque pues yo y mi esposa tenemos ya varios años de servir al Señor, estar en el ministerio, pero igual que toda persona nosotros comenzamos de cero, y también quiero dejar bien claro que no es que seamos perfectos, hemos tenido errores, hemos cometido faltas, y por eso digo, mi testimonio se basa en que la gracia de Dios es grande para con nosotros. Amén. Porque como dijo el profeta, por la misericordia de Dios estamos de pie, porque si Él nos pagara conforme a nuestras obras, ya estuviéramos consumidos, pero Correcto. Dios ha sido bueno, así que yo no estoy aquí porque soy el mejor, el perfecto. Como todo hombre he cometido errores, faltas, pero Dios es perdonador. Amén. Y es un Dios de misericordia. Amén. Y por eso estamos aquí hoy trabajando, y siento que Dios aquí nos ha bendecido y nos ha prosperado en grande manera. Amén, gloria al Señor. Pero remontémonos allá, usted es del Salvador. Amén. ¿En qué momento, a qué edad usted viene a los pies de Cristo? Amén. Yo tenía como unos 17 años cuando yo acepté al Señor en mi cantón, o en mi caserío, que nosotros decimos en El Salvador. Soy de un caserío que le llamamos Limones, allá en Cantón San Antonio de la Vía El Triunfo. Esto es el departamento de Usulután. Usulután. Sí. Amén. Arriba Usulután. Y es del límite también con San Miguel, ¿verdad? Ahí mi esposa ya pertenecía a San Miguel, porque ella pertenecía a una población llamada Cesori, y yo pues ya estaba al otro lado del río, que pertenecía a la Vía El Triunfo y Usulután. ¿Ya era cristiano cuando la conoció? Bueno, la conocí ahí antes de aceptar al Señor. Empezamos como un noviazgo todavía sin ser cristianos. Okay. Pero luego ya yo me convertí al Señor, y más tarde también ella aceptó al Señor, y ya empezamos un noviazgo ya como hijos de Dios. Como hijos de Dios. ¿En qué momento usted siente el llamado del pastorado? Esto es algo, hermana Carmen, que yo nunca lo olvido, porque en realidad Dios hizo cosas que son inolvidables para mi vida. Una familia muy grande a la que yo pertenecía, allá, mis padres, mis hermanos, todos éramos de la iglesia de la religión católica, y mis papás muy devotos. Recuerdo que nadie se acostaba en la casa sin antes hacer un rosario a algunas imágenes que ellos tenían, y esa era la forma como adoraban a Dios. Entonces, cuando yo en ese caserío se inició una iglesia, yo empecé a visitarla, y una tarde, escuchando la palabra de Dios, fui tocado por el Señor, y cuando yo vine a ponerme en sí, yo estaba en el altar y estaban orando por mí, porque yo había dicho que quería aceptar al Señor. Gloria a Dios. Entonces, pero mi lucha de ahí fue dura, porque pues mis padres y mi hermano mayor no les pareció bien mi decisión, y mi papá, recuerdo que me dijo: nos has como traicionado, porque nosotros sí. Somos de una iglesia, sí, y tú estás tomando otras decisiones. Y mi hermano también, mi hermano mayor, trató de buscar al pastor y decirle que él me había enloquecido, que por qué había hecho eso, pero ninguna de esas cosas nos pudo detener, siempre seguimos. Y hubo una hermana en la iglesia, hermana Carmen, que hoy pues es la suegra de mi hijo Eliú, ¿verdad? Amén. Entonces, con esa hermana nosotros nos congregábamos en la misma iglesia, es una iglesia pequeña, y en un servicio ella se levantó y como a forma de profecía me dijo: tú tienes un ministerio y Dios te va a enviar a estudiar a un instituto para que te prepares. Y yo recibí esa palabra, pero yo decía: pero ¿cómo voy a irme a un instituto a estudiar? Era un instituto que había que internarse por 3 años, pagar el colegio, la estadía, pagar alimentación, y yo no contaba con los recursos. ¿Esto sería en San Miguel o en otro lugar? Fue en San Miguel. Okay. Sí, entonces, pero en una reunión de pastores de distrito, el pastor con el que yo estaba dijo que yo tenía la inquietud de estudiar en el Instituto Bíblico, y recuerdo muy bien, yo siempre digo, no se me olvida, que los pastores del distrito dijeron: hermano Domingo, si usted quiere estudiar, los pastores y las iglesias de este distrito le van a apoyar
con una cuota mensual para que usted pague sus gastos y se interne en el instituto. Gloria a Dios. Y así fue como yo me interné y estuve estudiando. Pudimos ver la mano de Dios llevándolo, ¿verdad? Y Dios me llevó, en esos momentos mi vida en mi hogar era bastante difícil porque no tenía apoyo de mi familia. Entonces, el pastor me llevó al instituto, me presentó con el director y me aceptaron y ahí empezó mis estudios allá por el año 79. ¿Ya estaba casado con hermana Blanca? No, Todavía no. Todavía no nos habíamos Okay. casado. Yo estuve interno estudiando por esos 3 años y mantuvimos la plática, conversación con ella. Y fue después que yo salí del instituto y ya estaba pastoreando en un campo que le dan a uno ya cuando uno inicia. Son unos campos con poquitas personas. Y ya entonces en el año 83 fue cuando nos casamos ya con mi esposa Blanca. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde comienzan a pastorear ustedes? Como esposos, yo estoy pastoreando algunos campos y unas iglesias pequeñas solteros. Ya como esposos nosotros iniciamos nuestro ministerio en una ciudad que se llama El Tránsito, allá en el departamento de San Miguel. Y allí prácticamente yo recuerdo que el supervisor de la Iglesia de Dios en El Salvador me llamó y me dijo, te vamos a pagar vamos a rentar una casa en esa ciudad porque no tenemos Iglesia de Dios y queremos que tú vivas ahí y que también ahí prediques. Así que teníamos una casa donde nosotros habitábamos y la casa tenía una sala y ahí nos empezamos a reunir prácticamente de cero. De cero. Y ahí empezamos y ya llevamos un grupo como de unas 25 personas, pero a los 6 meses había otra iglesia en un cantón de un pueblo que se llama San Rafael Oriente, que ellos estaban buscando un pastor que no tuviera hijos, sino que solo fuera la pareja y algún hijo nomás. Okay. Y en ese tiempo nosotros teníamos nuestro primer hijo recién nacido, como 6 meses. El hermano Noel. Hermano Noel, mi hijo Noel el mayor. Y entonces esa iglesia nos pidió que querían un pastor así que no tuviera mucha familia y nos llevaron a un cantón que se llama Piedra Azul. Piedra Azul. Que es en la falda del volcán Chaparrastic. Okay. Para todos los que están por ahí, ¿verdad? Que conocen el área. Amén. Ahí pastoreamos 4 años, era en ese entonces. Hoy la gente que vive allí me platica, es un cantón muy bonito. Ya cuenta con agua potable, con energía eléctrica y calles bien arregladas. En ese entonces, que fue por el año 84, nosotros nos daban un barril de agua semanalmente para los oficios de nuestra casa. A eso quería llegar porque el día que celebramos en nuestra iglesia, el Día del Pastor, hemos escuchado varias veces ese testimonio, que ellos pues no habían los recursos de las iglesias, ¿verdad? No sabemos la pobreza de nuestro país y más en aquellos años, los pastores realmente pasaban necesidades. Amén. ¿Verdad? Entonces, sé que estuvieron en varias partes, pero los recursos eran limitados. Sí. ¿Hubo algún momento de esos donde usted no tenía para la cena, pastor? ¿Hubo algún momento donde usted dijera, mejor me regreso para atrás Bueno, prácticamente sí pasamos momentos difíciles. Quizás nunca dije que iba a volver atrás y no iba a seguir el ministerio, pero sí yo me recuerdo que en esa ciudad del Tránsito teníamos una miembro que era parte yo me recuerdo porque tenía el mismo nombre suyo, se llamaba Carmen. Okay. Esa muchacha tenía un oficio, trabajaba de oficio doméstico en una señora adinerada de la ciudad y ahí le daban su comida. Entonces, y ella en la cena siempre decía, deme la cena para llevarla. Y cuando ella llegaba a su casa, la compartía con nosotros. Esas son cosas que nadie sabe, ¿verdad? Acerca de lo que pasa a un verdadero pastor. Porque hoy en día es fácil ser pastor. La gente dice, no, yo quiero ser pastor porque creen que es un negocio, pastor. Amén. Pero un llamado de parte de Dios al corazón de un hombre, de veras, los estamos dando cuenta. Pero aquí veo la parte muy importante de hermana Blanca, la cual quizás siempre estaba apuchándolo. Sí. Seguimos.
siempre ella me ha sido fuerza para mí, porque nunca me ha reprochado. Incluso cuando usted dice que se pasan momentos difíciles, algunas veces surgió en mí, y con ella era que lo comentaba. A veces yo le decía, quizás debemos de entregar, pero ella ha sido mi fuerza, porque siempre me dijo, pensá bien, y no me decía, sí, déjalo. Siempre me decía, pensá bien, porque si haces algo que Dios no esté de acuerdo, después te vas a lamentar. Correcto. Y eso pues me mantenía firme. Amén. Y a pesar que eran momentos difíciles, quizás no mucho dinero, pero podemos ver la mano de Dios siempre ahí, ¿verdad? Sí, Dios, como digo, pasamos necesidad, pero nunca dijimos que nos quedamos sin comer. Siempre Dios nos proveyó. Amén. Y usaba personas, recuerdo que hasta personas que no eran cristianas llegaban a la casa y nos decían, les traemos algo. Gloria a Dios. Y yo veía cómo Dios movía eso. Yo le doy gracias a Dios, hermana Carmen, porque en realidad nosotros ahora estamos aquí pastoreando una iglesia que prácticamente nos da lo que nosotros necesitamos. Sí. Tenemos, la iglesia nos apoya y nos da lo que nosotros, pues digo yo, ellos entienden que lo que merecemos nosotros como pastores. Correcto. Pero esto no ha sido todo el tiempo así. No. Yo puedo decir que mis experiencias difíciles y duras fueron en El Salvador, cuando nosotros en realidad nos íbamos a pastorear y no dependíamos de nada, sino solamente de lo que la gente proveía. Correcto. ¿Sabe que en El Salvador, en el tiempo que yo pastoreé, el día martes eran culto de damas? Y las damas ponían en el altar lo que se llamaba canasta bendita. Me acuerdo. Y la gente llevaba unas libras de frijoles, de arroz, y eso uno se lo entregaban a la pastora, y era lo que nosotros usábamos para nuestro... Correcto, porque pues no había el trabajo, ¿verdad? La gente, de lo poco que tenían de sus trabajos limitados, era lo que ofrendaban. Amén. No era como hoy en día, pero qué bonito. Qué bonito, porque la verdad es que esta es una parte que no todos conocen del pastor Cedillos, ¿verdad? Y le agradezco una vez más por la confianza de venir y expresarlo. Después de esa iglesia que dice Cantón Piedra Azul, ¿hacia dónde van después? Porque cada cierto tiempo los movían, ¿verdad? Entonces estuvimos 4 años en esa iglesia, en ese Cantón Piedra Azul, como le digo, viviendo así como era la forma, vivía todo el mundo ahí. Había que ir con carretas y bueyes a traer barriles de agua para llevarlos hasta ahí donde nosotros vivíamos. Y estuvimos ahí 4 años, y después de esos 4 años nos movieron a una ciudad que se llama Jiquilisco, siempre ya eso en Usulután. Sí. Y ahí ya puedo decir yo que el estilo de vida de nosotros fue cambiando, porque ya era una ciudad donde teníamos agua ahí en la misma iglesia, y teníamos luz, energía eléctrica, y ya era un pueblo, pues. Sí, Jiquilisco está en el departamento de Usulután, es un pueblo que está antes de llegar a Puerto El Triunfo, ¿verdad? Sí. ¿Allí ya tenía su segundo hijo o todavía no había nacido su segundo hijo? No, el segundo hijo, que es Verónica, nuestra hija hembra, nació estando en la Piedra Azul. Oh, en Piedra Azul, ok. Llegamos a la Piedra Azul solamente con Noel, nuestro primero. Estando ahí nació Verónica, nuestra segunda hija, y ya cuando nos movimos a Jiquilisco, llevamos los 2 niños. Amén, gloria al Señor. El que nació allí en Jiquilisco fue nuestro último hijo, ¿no? El hermano Eliú. Sí. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Jiquilisco? Ahí estuvimos nosotros pastoreando 4 años también. 4 años. ¿Y de ahí? Ahí. Y recuerdo, hermana Carmen, que también hay otra cosa que no quiero pasar por alto en este testimonio. Es que todo este periodo de tiempo que le estoy mencionando, que estuvimos pastoreando, era bajo la guerra que se vivía en El Salvador. Correcto. Entonces, incluso yo me recuerdo que estando en el Cantón Piedra Azul, un comandante de la guerrilla a mí me sacó
para decirme que yo tenía que darles el púlpito a ellos para que anunciar sus cosas, sus ideologías que ellos enseñaban. Y en ese tiempo era peligroso, pues, claro. Y entonces cuando yo les dije a ellos que nosotros como pastores predicábamos la palabra y que éramos cristocéntricos en nuestro mensaje, que no podíamos hablar ni a un lado ni a otro, sino el mensaje de la palabra, no les pareció bien, me tuvieron en interrogatorio, pero al final de cuentas me dijeron, andate y rezá por nosotros. Entonces, recuerdo que le tuve que contar a mi familia, le dije a mi papá lo que me estaba pasando y mi papá me decía, es que te deberías de venir para acá, no deberías de andar allá tú solo, no tienes familia, pero Dios nos había dado ese ministerio correcto, y tuvimos que cumplirlo. Entonces, así que estando en Jiquilisco, me recuerdo bien que se hacían unas balaceras ahí en la colonia donde vivíamos, que la gente tenía que meter bajo de las bancas. A cualquier hora del día. En la hora de los servicios, que los servicios allá eran en la tarde, y una vez derribaron un avión que cayó como una cuadra de la iglesia, un helicóptero. Entonces la gente gritaba, lloraba porque se veían las balas pegando en las paredes del templo. Pero de todo eso Dios nos guardó. Dios lo guardó. Entonces ahí estuvimos 4 años pastoreando esa iglesia. También la iglesia creció, se construyó el templo. Cuando yo llegué solo tenía las paredes. Se construyó el templo y gracias a Dios nos ha bendecido, porque de ahí de esa iglesia era un niño más bien el que ahora es nuestro yerno. Sí. Para los que no conocen al pastor, ¿verdad? Su segunda hija es pastora. También. Se casó con el que era miembro. Y hoy es pastor. Y hoy es pastor, ¿verdad? O sea que nuestro pastor tiene un yerno pastor. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! De verdad, porque en aquel tiempo, ¿verdad? Solamente los sacerdotes eran los que tenían ese derecho, ese privilegio. Pero ahora, ¿verdad? Podemos ver que Dios hace el llamado a los hombres que estén dispuestos a servirle. Dios hace el llamado y dice, ¿verdad? Amén. Y llama, y qué bueno que no se negaron. Porque hermano Rudy, yo somos parte de esta bendición de esta iglesia. Yo puedo dar fe de lo que se ha trabajado, de lo que se sigue trabajando. Y no porque nuestro pastor esté acá, pero yo siempre lo he dicho que es un hombre de Dios, un hombre con mucha sabiduría. Y por eso es que los que lo conocemos no dudamos que Dios lo tiene en este lugar. Pero cuéntenos en qué momento llega usted a Estados Unidos. Acá a Estados Unidos llegué yo en el año 1994. ¿Vino usted solo primero? Vine solo porque en realidad la intención mía era venir a trabajar unos 2 años acá, decía yo, y regresarnos porque bien recuerdo eso, que cuando nos movimos ya en las últimas iglesias donde estuvimos, pues la iglesia ya tenía una casita, aunque fuera humilde, tenía una casita pastoral, ¿verdad? Sí. Cerca de la iglesia. Y cuando nos movíamos para otro lugar, ya no era nuestro primer hijo, que era el más grande, empezaba a decirnos, ¿por qué nos tenemos que ir de aquí? Sí. Si esta no es nuestra casa. Entonces, yo sentí la necesidad de decirle a Dios, necesitamos tener una casita nosotros. Y cuando yo me vine, en realidad, hablé con mi esposa y le dije, voy a trabajar 2 años a Estados Unidos, hacemos una casita y nos regresamos, venimos. Y esa fue el plan. Pero ya estando aquí, pues las cosas se cambian. Ese es otro testimonio que algún día lo puedo compartir, cómo Dios trabajó conmigo y no nos dejó ir más bien de este lugar. Sí. Porque yo ya tenía planes. Mi esposa, después que compramos una casa en San Miguel, ella se regresó y ya estamos en planes de irnos, pero de ahí Dios me habló a mí todavía aquí y me dijo que me necesitaba aquí, y entonces los planes cambiaron. Mi esposo volvió a venir y ya traímos a nuestros hijos y nos fuimos estableciendo acá. Así que en el año 94 nosotros venimos y estuvimos, ya la iglesia sabe, en la iglesia de Dios de Baltimore, con el pastor Sebastián Tirado, trabajando un tiempo cuando después se abrió esta iglesia. Sí, en ese tiempo eran miembros de ahí. Sí, éramos miembros. Sí. Colaborábamos como miembros con el pastor de ahí. Ok. Cuando Dios le hace el llamado, ¿usted dijo sí de una vez o usted lo pensó?
porque había sufrido allá, había pasado una vida de verdad, de como dice usted cuando su hijo le decía, ¿y por qué nos tenemos que mover? O sea, apenas adaptándose a un lugar cuando había que moverse. No era fácil tanto para usted, para ella y para los niños. Sí, no era fácil. ¿Verdad? Pero cuando está acá, que las familias ya empiezan a reunirse y quieren un pastor. Sí. En realidad, hermana Carmen, yo he entendido que el llamado de Dios es algo bien especial. Y que cuando Él le hace un llamado a uno siempre siente eso en el corazón, como en la sangre más bien. Porque nosotros, cuando empezamos aquí hay algunos hermanos, como el hermano Germán, que es miembro de esta iglesia, desde el principio estuvo acá. Éramos como unos 8 hermanos. Entonces, cuando empezamos y empezamos en unas casas reuniéndonos, después rentando algunos cuartitos, unos localitos, y de repente siempre llegan a uno pensamientos, esto irá a progresar o qué va a pasar, y no deja uno como de veces sentir dudas. Sí. Pero al mismo tiempo también uno como que siente el impulso de Dios, y Dios le está diciendo a uno, ahí te quiero. Y ahora cuando yo miro hacia atrás, a veces yo solo, hermana Carmen, estoy pensando y digo, de verdad, Dios tenía un plan aquí con nosotros, porque de no haber sido así, no estuviéramos donde estamos ahora. Amén. Pero sí pasamos momentos difíciles. Toda obra cuando se inicia no es fácil. Hay muchas cosas que lo preocupan a uno. Pero en el año 2005, yo recuerdo que en el año 2005, en el mes de marzo, cuando esta iglesia se formalizó ya como una nueva congregación, como una iglesia de Dios, teníamos como unos 35 miembros. Yo ahí vino el supervisor, usted también lo conoce, que es el hermano, el pastor José Meléndez. Oh, sí, sí. Entonces vino el supervisor, y cuando se recibió la iglesia y él vio el grupo, yo le volví a decir a él, aquí hay un grupo de hermanos, quieren seguir adelante, usted decida si quiere poner a un pastor, a un líder que usted desee poner, yo solo quiero que este grupo siga para adelante. Pero yo me recuerdo que el hermano Menéndez me dijo, pero si esta gente te quiere a ti, ¿por qué vamos a traer otro pastor? Sí, amén. Tú hasta has iniciado y tú tienes que seguir. Y entonces hemos visto cómo la mano de Dios ha venido trabajando. Amén, gloria a Dios. Entonces, como le digo, usted también ya vino a ser parte, se ha dado cuenta que estuvimos rentando junto con otra iglesia de Dios americana. Perdón que lo interrumpa, recuerdo que cuando era la hora de que ellos venían al culto, si el culto estaba por terminar, orábamos corriendo y salir para afuera, porque ellos necesitaban ocupar los parqueos también, y era algo bien incómodo, pero verdad, se entendía porque compartíamos la renta, verdad, porque no podíamos en ese tiempo. Pero aparte de eso, quiero que usted nos cuente, como pastor, usted ha tenido que estar acá cuando tiene fiebre, cuando tiene gripe, cuando quizás tiene que dejar un hijo suyo allá que está enfermo. Hoy son adultos, ¿verdad? Pero cuando eran niños, ¿cuál es el sacrificio de un pastor que ama la obra de Dios? ¿Cuáles cosas son las que deja de hacer por cumplir ese llamado con el Señor? ¿Qué es lo que le ha tocado a usted sacrificar? Bueno, en realidad, hermana Carmen, esto es algo muy, muy importante que quiero decir. Yo siempre en la obra de Dios, siempre me ha gustado ser responsable. Y ustedes como miembros de la iglesia saben que siempre he tratado de ser lo mejor que se ha podido en esta iglesia. Y cuando he tratado de decir, vamos a hacer algo, voy a estar en tal lugar, voy a estar ahí, siempre he tratado de ser responsable. Pero esto es algo muy delicado, porque otra de las cosas que yo quiero mencionar es darle gracias a Dios por mis hijos, por mi esposa y mis hijos, porque ellos están sirviéndole al Señor en la iglesia. Amén. Entonces, y esto del ministerio, muchas veces uno tiene que sacrificar cosas
que tal vez uno personalmente quiere, pero por amor a la obra y a las almas las tiene que sacrificar. Amén. Yo siempre le dije a Dios, yo no quiero dejar a mi esposa abandonada ni a mis hijos por decir que estoy en tu obra, porque ese es un error que uno puede cometer. Pero sí he sacrificado algunas cosas, algunas celebraciones que uno como parte de la familia quiere estar, y a veces he dicho no porque me toca algo en la iglesia, y entonces para mí ese es un sacrificio. Entonces he sabido y le he pedido a Dios que me ayude a manejar estas cosas para que no desatenderme de las cosas de la iglesia, pero tampoco abandonar a mi familia. Entonces siempre hemos podido tener tiempo con la familia sin dejar la responsabilidad con la iglesia. Amén. Pero es un punto bien delicado, porque si no nos pasaría lo que dice la Biblia, que me pudieron a cuidar viñas, y la viña que era mía no la cuidé. Entonces, pero en todo esto Dios, yo siempre digo, es Dios el que se ha glorificado, que ha permitido que mi familia estén acá. Amén. Porque una cosa que yo siempre le decía a Dios, hermana Carmen, es, yo decía que era difícil para mí ser pastor o predicar en la iglesia y que mi familia anduviera fuera. Sí, correcto. O que mi familia esté fuera. Yo dijera, me sentía que estoy incompleto. Sí. Y yo por eso, como le digo, no es porque sea el mejor papá, el mejor padre. Siempre digo que hemos tenido errores como padres, pero Dios ha sido bueno y permite que mis hijos y ellos ya están con su familia, su esposa y su esposo, mi hija Verónica, pero le están sirviendo. Amén. Eso es algo grande para mí y le doy la gloria al Señor. Gloria al Señor. Y algo más, mi esposa Blanca, ustedes ya la conocen aquí, y ella no es de tanta palabra. No. Entonces, pero yo he entendido que la esposa de un pastor, aunque no hable tanto, hace un papel bien importante. Correcto. Porque en realidad ella es el apoyo mío, y como le digo, cuando yo he estado en desaliento, que a veces uno no lo puede decir a la iglesia, a los hermanos, me siento decaído y ya sin ganas, solo es con ella que uno se queda. Así es. Y ella siempre tiene una palabra de decirme, adelante, que Dios está con nosotros. Amén. Y entonces yo por todo eso, gracias a Dios por Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos años de matrimonio? Ya este año hoy este año, ¿verdad? Cumplimos los 40. 40 años juntos. Dios bendiga ese ministerio. Y yo sé que falta mucho camino por recorrer. Hay muchas cosas por hacer en la Iglesia de Dios de Owings Mills. Pero continuamos, ¿verdad? Pastor, hoy en día hay muchos pastores en las redes sociales que aparecen peleándose en pleno culto y se arman unas cosas. ¿Qué opina usted de esta gente? Bueno, hermana Carmen, en realidad, yo algunas veces yo he visto lo que usted me dice, ¿verdad? Y algunas veces yo digo, bueno, algunas cosas deben de andar mal algunas veces. Porque da tristeza ver eso. Y que origina esas cosas. Y da tristeza que uno mire en videos, en las redes, cómo las iglesias se dicen cosas y se maltratan y se dividen. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo le he pedido siempre a Dios, y le doy gracias a Dios por eso también, es la transparencia de uno como ministro. Amén. Porque es algo que uno tiene que amar a Dios sobre todo, y no dejarse llevar por los impulsos carnales. Así es. Usted sabe que nosotros como congregación acá, porque usted es miembro de la iglesia, líder aquí en esta iglesia, amén, usted sabe que Dios nos ha bendecido económicamente en esta iglesia. Sí. Y allá en mi país dicen que las finanzas son una de las cosas que hacen caer a los pastores. Entonces, y aquí Dios nos ha bendecido a nosotros económicamente en esta congregación, porque nos ha permitido adquirir este local que vale millones de dólares. Así es. Y eso es mucho dinero, pero Dios ha provisto bendición, pero hemos sido transparentes en manejar esas finanzas de la iglesia. Así es. Y nosotros nos podemos parar donde quiera y enfrente de esta congregación
decir que lo que la iglesia ha determinado que se me dé a mí, se me da. Correcto. Y es mío. Correcto. Pero lo que son los fondos de la iglesia los hemos cuidado y toda la iglesia los hemos cuidado para la obra del Señor. Amén. En nuestra iglesia cada 3 meses hay un reporte a la congregación de lo que son las finanzas de la iglesia, de lo que entra, ¿verdad? Y lo que sale cada mes. Toda la congregación obtiene ese reporte. Cuando alguien da un sobre con diezmo, con una ofrenda, pero que pone su nombre, todo eso está, pero detalladamente. Y como dice el pastor, la iglesia le paga un sueldo, la iglesia sabe, no ignoramos eso. Y eso es muy importante, como él decía, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo quiero ser pastor para hacerme rico. Pero la verdad que estando allá adentro, por eso se desboronan esas iglesias, porque realmente no hay un llamado, no hay, ¿verdad? Quizás las bases, o bueno, somos seres humanos y escogemos el amor al dinero muchas veces, pero yo puedo dar fe, ¿verdad? Somos los miembros de esta iglesia, sabemos la transparencia de las finanzas de esta iglesia. Sí, hermana Carmen, usted sabe que, bueno, unas cosas que yo aprendí tanto en El Salvador, aunque allá las finanzas son escasas, pero yo siempre lo hice en El Salvador y aquí lo hemos hecho, es que, por ejemplo, mi esposa, ni yo, ni mis hijos tocamos dinero que son de la iglesia. Amén. Entonces, nosotros hemos aprendido eso porque cuando la gente ve eso, que la familia del pastor o el pastor está involucrado en tocar esas finanzas, la gente empieza a caer en dudas. Sí. Y dice, ¿pero qué hace eso? Sí. ¿Se queda con ellos o lo entregan? Sí. Entonces, yo como supervisor siempre estoy al tanto de las finanzas de la iglesia. Correcto. Pero la finanza y la contabilidad lo lleva el comité de finanzas y nosotros supervisamos nada más. Amén. Entonces, en realidad hay una persona en la iglesia, usted conoce, el tesorero, el secretario del tesorero de la iglesia, que firma cheques y hace pagos de todo lo que la iglesia hace. Y nosotros hemos sido cuidadosos en no manejar dineros que no es dinero nuestro. Correcto. Entonces, correcto. Como usted dice, y esto la iglesia lo sabe, y la gente a veces que dice, ¿verdad?, que las iglesias aquí en Estados Unidos son un negocio. Pero en realidad nosotros aquí hemos trabajado por el bien de las almas. Amén. Y las finanzas que Dios ha traído por medio de los hermanos a la iglesia se han empleado y se emplean para cosas de la obra del Señor. Sí, correcto. Correcto. Antes de continuar, hay un hermano que dice Henry Fuentes, que está a través de Facebook, dice, ellos me pastorearon, barrio Las Flores, Jiquilisco. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga, Henry. Y éramos ahí pegaditos a la iglesia, estaba la casa de ustedes, recordamos mucho a tus papás y a ti que jugábamos ahí cuando estabas cipote. Ahora él está en Houston, Texas. Sí, él está aquí. ¿Verdad? Gloria al Señor, Dios bendiga la vida. Otro hermano, Gerardo Rodríguez, nuestro hermano de Ohio, ¿se acuerda? El que vino a predicar, dice, bendiciones, pastor, hacia adelante. Y así hay muchos más comentarios, puede enviarnos más comentarios, todavía nos quedan unos pocos minutos para seguir acá con el pastor Cedillos. Sí, estamos hablando de las finanzas de la iglesia, creemos que ese es el éxito de esta iglesia, ¿verdad? De su administración, de su deseo de que todo sea transparente, porque yo es la primera iglesia donde yo me congrego que yo he visto eso también. Nosotros acá podemos ver y somos testigos de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que el pastor dice, y es bueno cuando usted sabe que cualquier comentario que se diga allá afuera, uno sabe que es mentira y uno pues sigue caminando hacia adelante. Pastor, ¿cuáles son los proyectos para futuro en la Iglesia de Dios de Owen Smith? Bueno, los proyectos, otra cosa, hermana Carmen, que usted también sabe es que le damos gracias a Dios por la visión que esta iglesia ha tenido. Amén. Y nosotros nunca hemos pensado en pequeño, sino en grande. Amén. Porque aun cuando no teníamos local, nosotros nunca nos fuimos de la idea de conseguir un local pequeño. Usted se recuerda que decimos, tenemos muchos niños, va a venir más gente y necesitamos un local grande. Tenemos 90 niños. Amén. Entonces,
esa visión, gracias a Dios, la tuvimos, se le transmitió a la congregación y todo el mundo estaba en eso, que queríamos un local grande. Y Dios nos ha bendecido con este local porque aquí tenemos espacio y estamos pensando ampliarnos. Amén. Para la gloria del Señor. Para aquellos que nos están escuchando, estamos orando por adquirir una propiedad pegada aquí a este local que tenemos, Sí. para hacer más parqueos, porque ya en actividades grandes los parqueos de aquí donde estamos ya se quedan pequeños. Y el santuario que tenemos acá está capacitado para 560 personas y usted sabe que los domingos Sí, ya está quedando full. Y el predicador que vino, el doctor domingo. Ramírez, me dijo, mira, las estadísticas dicen que cuando un local se llena ya al 80%, hay que agrandarlo, porque ya es incómodo para algunas personas que vienen de último y tener que estar buscando asientos entre las personas. Entonces, queremos seguir pensando. Usted sabe, hermana Carmen, que yo siempre le digo a la iglesia, yo no voy a estar todo el tiempo acá. Nuestras ideas son que un día nos vamos a regresar a El Salvador. Entonces, todavía no, pastor. pero nosotros creemos y queremos que esta iglesia siga y que si Dios tarda en venir, pues que tengan un buen recuerdo de nosotros. Amén, claro que sí. Recordando de lo que es el edificio, recuerdo, ¿verdad?, que para las personas que no son de la iglesia de Dios, el que era dueño de estas oficinas, porque eran unas oficinas de State Farm, una aseguradora de carros, ellos enviaron, ¿verdad?, la carta a la iglesia que querían venderle a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ante el gobierno de los Estados Unidos, la iglesia de Dios de Owings Mills tiene las cuentas claras con lo que es el IRS, ¿verdad? Amén. Por eso, y esta casa vecina, ¿verdad?, el dueño vino donde nuestro pastor a decirle que quiere vendérselo a la iglesia de Dios. Definitivamente, pastor, que... Yo siento que Dios, bueno, me recuerdo que una vez un hermano dijo, ¿verdad?, un día Dios nos va a permitir comprar la propiedad pegada a la iglesia, a este local, para agrandar más. Ajá. Y cuando este señor, sin conocerme, sin nada, me llamó y me dice, yo le quiero vender a la iglesia de Dios. Amén. Entonces, en realidad yo dije, esto es de Dios, que Dios lo está poniendo. Y usted sabe también que si se llega a realizar la compra, la estamos comprando en un precio que no es el valor que tiene, porque ellos están dando casi a la mitad de precio por ser una iglesia. Nosotros nos están dando eso. Y yo todo esto lo veo que son los planes que Dios tiene con esta congregación. Todos se nos están abriendo las puertas. Y yo ahí confirmo y le doy gracias a Dios porque Él es el que confirma el ministerio que Dios nos ha dado aquí en este lugar a nosotros y a la congregación. Estamos muy contentos. Por eso yo pienso que los planes son que la iglesia va a seguir adelante. Amén. Y no queremos quedarnos así como estamos, queremos avanzar más. Amén. Porque en Dios siempre hay mucho más que lograr. Amén, así no es. somos conformistas. Yo siempre dije, no queremos conformarnos con unos 100 personas que ya estén en la iglesia. Queremos que sea una iglesia grande, no para vanagloria de nosotros, Amén, sino para la gloria de Dios. Y me alegra mucho cuando aquí ha llegado mucha gente buscando al Señor y son parte de la iglesia. Así es, la iglesia cuenta como, yo creo, más de 10 ministerios, entre niños, juveniles, ujieres, damas, el ministerio de la radio, el ministerio de maestro, educación cristiana, ahora con Instituto Bíblico. Amén. ¿Verdad? Somos una iglesia que vamos hacia adelante porque tenemos un pastor que ve más allá, que siempre está, ¿verdad? ¿Cómo podría decirlo yo en mis propias palabras? Siempre va más allá, no hay límites que nos detengan en el Señor. Hay un ministerio de evangelismo que todos los miércoles se está predicando en las calles, llevando la palabra de Dios a las almas. Y mucha gente dice aquí, pastor, lo queremos. Hermana Elvia dice, queremos que nos pastoree a nuestros nietos, dice. Que Dios les dé salud. Hermana Sonia Alemán dice, bendiciones, hermano pastor, como parte de la iglesia de Owings Mills, le doy gracias al Señor por sus vidas y su ministerio, que el Señor nos lleve de gloria en gloria. Amén. La iglesia de Dios de Owings Mills ama a nuestro pastor, porque es un hombre de Dios, porque hemos visto, Dios lo ha sostenido en esta iglesia por 17 años. Hay pastores que se van, pastorean 2, 3 años y se mueven.
pero Dios lo ha sostenido, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por la vida de la pastora, que es la palanca que lo va, ¿verdad? Sosteniendo humanamente. Su familia que aman y que toman como un privilegio de parte de Dios su ministerio. La iglesia, en verdad, la iglesia de Dios ama a nuestro pastor porque es visionario. Ya vieron los temas, los proyectos que hay a futuro, ¿verdad? Y nosotros como congregación no quisiéramos que se nos fueran para El Salvador, pero no nos podemos oponer a los planes que Dios, pero sabemos que no es por ahora. Por ahora hay mucho que hacer, pastor. Habrá que botar paredes y seguir construyendo. Yo siempre le digo al Señor que uno hace sus planes, sus decisiones, pero lo que yo le digo a Dios es que Él nos guíe, porque no queremos hacer las decisiones que no vayan a ser bajo la dirección de Él. Entonces, una de mis cosas, mi esposa sabe que uno de mis sueños es regresar a El Salvador, pero siempre le digo al Señor que tú nos des el momento y la hora indicada. Pues gracias a Dios, hermana Carmen, usted sabe que también la iglesia hoy tenemos un pastor asistente. Sí. Su esposa, hermano Walter y Verónica. Y todo eso para mí es un progreso. Amén. Me gustaría compartir con todos nuestros oyentes que, por ejemplo, la iglesia de Dios Hispana en Owings Mills es una iglesia que tiene muchos talentos y yo siempre le doy gracias a Dios por eso, por la gente que ha traído. Tenemos predicadores, tenemos predicadoras, maestros, de tal manera que nosotros estamos pensando irnos un mes para El Salvador y que se quede. Aquí hay gente que pueden predicar, que pueden coordinar la iglesia, y todo eso es una bendición. Y otra cosa, hermana Carmen, el doctor Ramírez, que los que me están escuchando y lo conocen saben que es el asistente al supervisor mundial de la Iglesia de Dios en Cleveland. O sea, es uno de los personajes de los altos rangos que la Iglesia de Dios tiene en su liderazgo. Y hoy que estuvimos el domingo me dice, ¿y esta iglesia nunca se te ha dividido? Me dice. Y esa es una de las cosas que yo le doy gracias a Dios. Amén. Y usted sabe que esta iglesia ha permanecido unida desde su inicio. Y es una iglesia bien unida. Hay muchos talentos y la gente trabaja en la iglesia por amor. Y nunca ha habido ese espíritu de división, porque yo me he dado cuenta en compañeros pastores que la iglesia ha crecido y luego se divide. Amén. Y eso es lamentable en realidad. Dios aquí ha hecho una obra maravillosa. Amén. Lugar. Aún en la pandemia, cuando creíamos que puertas se iban a cerrar, Dios sostuvo la iglesia. El condado, a través de nuestra iglesia, ha repartido ¿cuántas cajas de comida? Creo que más de 1 millón, ¿verdad? Sí, son millones, y se hizo cuenta que en los 3 años de pandemia se llevaban como 60 millones de dólares que la iglesia, que el condado distribuyó por medio de esta iglesia. Sí, amén. Entonces, yo vivo siempre agradecido con Dios, porque en la pandemia, yo sé que, bueno, usted sabe que esta iglesia también cerramos nuestros cultos por 3 meses. Sí. Y solo predicamos en línea, por Facebook. Vía Facebook. Y algunos pastores, amigos míos, me dijeron, ¿qué vas a hacer si no tienes cultos? ¿Y cómo vas a pagar el mortgage de ese local que están pagando? Sí. Pero aún en esa pandemia y no teníamos cultos, la gente vino a dejar sus colaboraciones y en ninguna manera se estancó la finanza, sino que crecimos. Y cuando abrimos la iglesia, después de ese cierre, vino más gente. Usted sabe. Repítanos las palabras que le dijo alguien a usted. ¿Qué vas a hacer si migración te agarra los miembros de tu iglesia? Sí, también es que mire, pues el diablo le usa a gente y le pone mensajes a uno de duda. Entonces él me dice, ¿cómo te has metido a esa compra de ese local? Y si tu gente, migración la deporte y te quedas sin gente ahí, ¿qué vas a hacer? Y uno debe estar seguro, y es una palabra para todos los compañeros pastores. Yo sé que hay pastores que están iniciando obras, y de verdad, cuando Dios está en el plan de algo, nadie lo va a detener. Amén. Porque aquí pues tenemos gente que está legalmente con sus papeles aquí en esta iglesia, y otros no. Correcto. Pero
la iglesia ha seguido adelante y sigue adelante. ¿Pero cuál fue su respuesta? Pues yo le dije que la obra es de Dios y que si se iban unos, Dios iba a traer otros, y de manera que la obra de Dios nunca se iba a detener. Sí, recuerdo que usted nos testificó que le dijo, pues voy a orar para los que vayan presos, salgan con papeles. Y se ha cumplido esa palabra. Amén. Han habido hermanos de la iglesia que en ese tiempo migración los llevó y salieron legales. Amén. Por eso yo bendigo y yo respeto a mi pastor, porque la palabra de él se cumple. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios. Porque este edificio está valorado en 2,5 millones, ¿verdad? Amén. Cualquiera pudiera pensar, pero es una locura. Pero es Dios el que va adelante, y esto lo quiero transmitir como miembro yo a usted que nos está viendo, que nos sintoniza por la radio. Usted como miembro de una iglesia sea de bendición para sus pastores. Amén. Hay muchos pastores que se están corriendo porque habemos ovejitas que dentro de las iglesias queremos hacer nuestra voluntad sin saber que los pastores son ángeles de la iglesia. Porque en las cartas de Apocalipsis, cuando Dios le habla a cada iglesia, le dice lo que tiene en contra, pero menciona al ángel de la iglesia. Como miembros debemos de tener ese respeto por nuestros pastores. Usted no está de acuerdo en todo, claro, pues, ¿verdad? En este mundo no somos todos una sola cabeza, somos un mundo. Pero como miembros debemos de amar y respetar a nuestros pastores, y Dios le va a bendecir a usted en gran manera. Tenemos, pastor, unos pocos minutos para continuar, y yo quiero que usted le diga algo a aquellos hombres que tienen el llamado, pero que no están seguros. ¿Qué usted le puede decir? Porque hay un instituto bíblico que es verdad de la nueva región, lo cual está creciendo. Hay muchos con muchos ministerios, pero quizás tienen temor. ¿Qué le puede decir usted a aquellos que desean ser pastores, pero no están seguros de ese llamado? Bueno, cuando yo, hermana Carmen, analizo lo que Dios ha hecho con mi vida, yo le puedo decir a todos que si Dios le está haciendo un llamado, el que nos llama también nos respalda, que es Dios. Porque Dios no llama a nadie y lo va a dejar abandonado. Entonces, es gracias a Dios, ese respaldo que Él nos ha dado, es que nosotros estamos hasta aquí. Pero la cosa es que uno se pone a analizar que en las fuerzas de uno, y uno siente incapacidades. Amén. Uno siente que es incapaz, pero cuando luego pensamos que Dios no nos deja solos, entonces yo animo a todos, tanto pastores como líderes, porque si lo vamos a nivel de liderazgo local, hay personas que tienen talentos y tienen temores y se va a hacer que no hagan las cosas bien. Y yo quiero decirles, nadie es perfecto ni siempre hacemos las cosas bien, pero cuando Dios nos está respaldando, de lo que no hacemos bien aprendemos y agarramos una buena lección para mejorar y seguir adelante. Así que yo animo a todos los que Dios les ha hecho un llamado, tanto al pastorado como a un liderazgo local, a que sigamos adelante. Estamos haciendo la obra del Señor y la Biblia dice que esto un día Dios lo premiará. Amén. Entonces, de ninguna otra cosa que hagamos aquí en la tierra se nos habla que vamos a tener recompensa, porque lo terrenal un día se va a terminar todo. Pero lo que hemos hecho en la obra de Dios está reservada en los libros de Dios y un día Él nos va a dar la recompensa a todos. Así que les animo a todos los que están y desean empezar o están iniciando un ministerio a darle para adelante, que con Dios todo es posible. Amén. Pastora, unas palabras. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos que por este medio nos están escuchando. Queremos saludarles y darle gracias al Señor, y les bendecimos ahí donde los están escuchando, a Henry, que los recordamos mucho, y así como muchos miembros de El Salvador que nosotros pastoreamos. Les bendecimos y bendecimos a todas las familias que nos están escuchando. Y Dios bendiga a mi esposo. Yo digo, sin mi esposo yo no hubiera podido ser pastora, pero gracias al Señor que ahí estamos para apoyándonos los unos a los otros y nosotros también. Así que Dios nos tendrá aquí hasta aquel día, hasta aquí. Amén. Siempre le hemos puesto las cosas al Señor y decimos Dios nos va dirigiendo. Amén. Así que Dios me los bendiga a todos los oyentes y le bendecimos en el nombre del Señor.
Amén. Y recordarles que si no tiene una iglesia donde congregarse y está en el área de Owensville, Baltimore, Pikesville, aquí hay una iglesia con las puertas abiertas. Ya le presentamos a nuestro pastor, una iglesia que trabaja unida para Cristo. Todos los proyectos que hacemos sabemos que no trabajamos para el hombre, trabajamos para el Señor. Amén. Pastor, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Lo que es su vida ministerial, que muchos no conocíamos. Le agradezco mucho y algunas partes sí, porque lo del avión en Jiquilisco, eso no me lo sabía. Pues hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en breves hemos relatado algo. Sí, claro que sí. Así que déjenos su comentario si desea la segunda parte en unos días o unos meses, ¿verdad? Si desea la segunda parte de este testimonio o cualquier pregunta para nuestro pastor, díganos, queremos una segunda parte. Pastor, que el Señor me lo bendiga grandemente, a su familia, y seguimos. Amén. Gracias, hermana Carmen, gracias, hermano Rudy, por estar ahí en los controles. Y al final un anuncito ya más rapidito. Sí, claro que decirles que ya el primer domingo de febrero iniciamos con nuestra transmisión para El Salvador en Radio Vida allá en Berlín, Usulután, en la 90.5 FM. Allá en El Salvador vamos a transmitir siempre nuestro programa, tratando de llevar también una palabra de aliento a los amigos allá en nuestro país, El Salvador. Amén. Amén. Dios bendiga a hermano Rudy, que siempre está dispuesto ahí a estar trabajando para el Señor en la radio. Amén. Dios les bendiga.